Muchas gracias por venir aquí previo al carnaval y esquivando trancaderas, como dice el papirri. Bienvenida, Ivette. No, pues un gusto, Claudia, estar de nuevo. Sí, es importante señalar que tanto como quejarnos no, sino hacer reclamo, ¿no? Hacer reclamo, ¿verdad? Porque a veces efectivamente no tenemos un trato adecuado en la entidad financiera y salimos y nos quejamos a la amiga, nos quejamos a diferentes instancias que no van a poder dar una solución. Entonces, en virtud de eso, en cada punto de atención financiera hay un punto de reclamo, que es donde deberíamos ir a hacer conocer nuestro reclamo, y si la respuesta que nos dan no es la adecuada, hay otras instancias, y en segunda instancia está la ASFI, Así es. que además de buscar una solución y que te den realmente la respuesta que tú quieres, podemos sancionar. Y bueno, no solamente sancionar por generar un tema económico, ¿no?, sino para mejorar la acción, o sea, para que esto no se vuelva a repetir. Eso es, digamos, lo que uno quiere hacer cuando tienes esta información, sabes qué es lo que ha pasado y que puede derivar inclusive en riesgos para la misma entidad. Esa información que nos dan, que hay errores que se cometen constantemente, por ejemplo, pueden derivar, pues nosotros le llamamos riesgos operativos, que pueden afectar a la misma entidad. Entonces es muy importante que las personas puedan hacer el reclamo respectivo. Y como tú decías, la ley nos da atribuciones, ¿no? Primero, que los servicios financieros, si bien las entidades pueden ganar utilidades, como tú lo decías, también tienen que cumplir una función social. Es decir, y el hecho de cumplir con la función social es que los servicios tienen que llegar a la mayoría de la gente en las mejores condiciones. Y para que lleguen en las mejores condiciones, la ley también nos da atribución a la ASFI de establecer cuándo inclusive estos servicios pueden ser gratuitos porque cumplen un tema de función social. En virtud de eso hemos estado trabajando en establecer comisiones, porque si bien teníamos un reglamento de lo que hacen a tasas de interés, hemos establecido en ese mismo reglamento el tema de las comisiones y las tarifas que pueden cobrar las entidades financieras. Comisiones son esos montos que vamos pagando por determinados servicios, ¿no? Sí, y a veces es difícil establecer cuál es la diferencia en una tarifa y en una comisión. La tarifa es el porcentaje que te establecen, ¿no es verdad?, o cuánto te van a cobrar por algún servicio adicional que te dan. Y la comisión es ya lo que pagas en bolivianos, cuánto es efectivamente lo que vas a pagar. Entonces ahí nosotros hemos establecido que hay servicios masivos, hemos establecido más de un 60% de lo que son servicios masivos, donde está el uso de las tarjetas precisamente de crédito, de débito, está el uso de los cajeros, por ejemplo, de otros bancos que no sea tu banco. Está el tema de los 10 bolivianos, eso lo leí esta mañana en La Razón. Sí. Cuando uno es, por ejemplo, del BNB y entra a un cajero del Visa, por ejemplo, ahí se cobra un monto de 10 bolivianos. Ahora hemos establecido, porque había una diferencia desde que te cobraban hasta 80 bolivianos y podía eso rebajar de acuerdo a la entidad. Entonces tú no entendías esa diferencia. Y nosotros también hemos tratado de establecer pues estos cobros en base también a otras entidades de Latinoamérica y ver cuál es la razonabilidad. Y como tú dices, en base a eso hemos tenido ya una fijación de lo que es el tema de las comisiones. Por ejemplo, en el envío y emisión de cuentas tenemos ahí un cuadrito. Vamos a poner el cuadrito, que son las principales, porque hay muchos servicios, hay varias comisiones, pero hay que enfatizar en las principales, los que más interesan, ¿no?, ahora a la población. Sí, como te decía, estos que hemos empezado a regular ahí está son el cuadrito, precisamente los que representan más del 65% de las operaciones que se realizan. Por ejemplo, en el tema de la emisión y envíos de estados de cuenta, uno pensaba antes, te llegaba obviamente en papelito, en courier, tenía un sentido el cobro, pero ahí había también diferencias. Ahora ya tú tienes el aplicativo, entras a la página web, entonces no tendría sentido por el que te cobra. Exacto. Y por eso llega al correo, a mí me llega al correo, ¿qué he hecho con mi plata durante el mes? Y ya lo tengo. Y no deberían cobrar. No, no me cobran. Pero ahora hemos generalizado y hemos dicho, cuando es electrónico es cero. Pero claro. Cuando es impreso, pero tú vas a recoger a la entidad, tampoco deberían cobrarte, y solo deberían cobrarte
con el costo del courier, ¿no es verdad? Y eso lo establece la entidad. Y cuando uno pide, Ivette, en algún momento uno pide una impresión en el banco, también cobran por la impresión de tu extracto. De un extracto. Y por ejemplo, cuando uno va a presentar, una vez tuve que hacer una visa a Europa y en la embajada de España pedían el extracto. Y entonces te cobran bastante. Yo dije, ni medio paquete de papel bond, es decir, estas cosas sí hay que regularlas. Y está. Si es por primera vez en el año, es gratuito y eso lo establece una ley. Entonces, esta vez, si es una primera vez, es gratis, ¿no es verdad? Y si quieres también, de manera histórica, de ahora hasta el 2014, también es gratuito. Entonces, ahí hemos establecido la gratuidad. El resto sí se puede cobrar, pero para todos los cobros que estamos poniendo que la entidad va a definir, nos tienen que mandar la justificación. Efectivamente, por ejemplo, cuando tú puedes sacar tu extracto, ya sea en el cajero o imprimirlo desde la entrada, entonces ahí efectivamente es gratis. Cuando ya tú pides el papel, sí hay algunos gastos en el tema especialmente de la firma, que le da esa validez legal. O el sello, ¿no? O el sello, que parecería un tema burocrático, sí, pero son temas que implican otro tipo de procedimientos. Pero no importa todo ese tipo de procedimientos, si es por primera vez, única vez, ese tema va a ser gratuito. Y otro tema que tú manifestabas era, por ejemplo, cuánto te cobran por utilizar otro cajero. Y ahí teníamos cobros desde 15 hasta 80 bolivianos. Eso se ha fijado en 10 bolivianos. No importa el monto. No importa el monto. Entonces te van a dar el tema de los 10 bolivianos. Entonces a esto hemos aumentado el tema de las comisiones por hacer las transacciones en el exterior, que era también montos bastante variados, porque hemos visto que más del 80%, por ejemplo, tenía unas comisiones que iban desde el 10 hasta el 25%. ¿No? Entonces ahí lo que hemos podido establecer es que además hay dos posibilidades, que tú tengas tu cuenta en dólares o proveas los dólares para hacer estas operaciones, o que tengas tu cuenta en bolivianos. Entonces, cuando sea en dólares y hasta $1,000, no te deberían cobrar nada, ya sea que proveas los dólares o que no tengas los dólares. En el caso de que sobrepase los $1,000, la comisión que te deberían cobrar cuando proveas los dólares o tengas una cuenta en dólares es hasta 3%. Cuando no lo tengas, ahí sí está en base a los costos de la entidad, pero para fijar esa comisión, esas tarifas, nos tienen que hacer conocer al ASFI con ese detalle de costos, es decir, cuánto me está cobrando el banquero del exterior, cuánto me está costando conseguir esos dólares para yo pagar las operaciones en el exterior y ver ese tema del tarifario. Un caso que se ha comentado muchísimo, sobre todo ante la escasez de dólares, es de personas que han depositado a su cuenta en bolivianos y luego salieron del país y se fueron a un cajero e hicieron el retiro en dólares. Efectivo en dólares, exacto. ¿Qué pasa con eso? Ahí sí tiene que haber. Y luego vuelve con dólares, claro. Claro, ahí hemos visto, hay una normalidad en las operaciones, ¿no? Y ahí habíamos visto que se ha hecho un uso desmedido y que la verdad no era el adecuado, ¿no? Especialmente los que están en el área comercial, ¿no? Han utilizado esta forma, ellos viajaban a Iquique, digamos, alguien aquí les depositaba, en ese momento sacaban, compraban todo lo que quieren traer para vender. O traer dólares directamente. O también lo traían y estaban especulando con eso mismo a través de las entidades. Entonces, precisamente por eso hemos puesto este monto de $1,000 y después de eso, en base al conocimiento además que tienen los bancos de sus clientes, deberían fijar otro tipo de comisiones, pero debidamente justificadas. Y lo que estamos pidiendo es precisamente esa justificación para que nos den qué está sustentando estas tarifas que están cobrando. Y es importante señalar que el monto que hemos establecido beneficia a un 53%
de los clientes del sistema financiero. Entonces es importante a la cantidad de clientes que se está beneficiando con estas medidas que se están poniendo en relación a lo que hacemos tarifas y comisiones. Adicionalmente a eso había ya temas que eran gratuitos, que ya estaban en leyes y en normativas que a veces por desconocimiento de la población no se los estaba aplicando, y por eso podemos ver, por ejemplo, que hay en el tema de tu emisión de tu tarjeta de débito, por ejemplo, cuando tú aperturas por primera vez tu caja de ahorros, deberían darte gratis la tarjeta. ¿Por qué? Porque antes te daban tu libretita y no te cobraban por tu libretita. Ahora te dan tu tarjeta de débito y eso debería ser sin costo. A menos que uno la pierda, me imagino. Exacto. Y para eso también hemos establecido para la reposición de la tarjeta como máximo 50 bolivianos, porque ahí también teníamos rangos demasiado altos, ¿no es verdad? E inclusive cuando, por ejemplo, en este caso que ya dice la normativa, el cajero te traga la moneda, la tarjeta, pero en cajero de tu banco, no deberían cobrarte nada. Claro. Creo que antes si lo hacías aquí en la zona sur y llevaban al centro te cobraban el costo del radiotaxi. Así es, ¿no? Que así. No tenía sentido. Entonces, por ejemplo, en este tema se lo ha hecho. El tema de la renovación de tu tarjeta porque ya ha vencido también debería ser gratuito, no te deberían cobrar nada. El tema de la reposición de la tarjeta por causas atribuibles a la entidad, es decir, cambiaron el logo, el formato, no sé qué. Exacto, tampoco. Tampoco te tienen que cobrar. La devolución del ATM, de la de propio, tampoco te tendrían que cobrar. El tema del bloqueo, parecería chistoso que haya entidades que te cobren porque, digamos, has perdido la tarjeta y llamas para que te bloqueen la tarjeta y te cobren, cuando eso es un tema de seguridad, que debería ser inclusive pues automático. En ese caso también se ha establecido ya en este reglamento que tampoco deberían cobrarte, y era lo que te decía, esta emisión de estos extractos por primera vez, ya sea a la fecha o histórico, de acuerdo a lo que establece la ley 453, deberían ser también gratuitos. Y además también tarifas que ya estaban establecidas para hacer transacciones, transferir aquí en el territorio, ya establecidos por el Banco Central, también se los ha incorporado. Por ejemplo, si tú transfieres hasta 50,000 bolivianos, no deberían cobrarte absolutamente nada por la transferencia que estás realizando. Y eso uno se pregunta... de un banco X a un banco Y. Exacto, aquí en el territorio no deberían cobrarte nada, porque estamos queriendo ir a que ya la gente no maneje efectivo, sino haga las transacciones, te transfiera. Y cuando se sobrepasa esa cantidad, ¿cuánto se cobra? Por ejemplo, de 50,001 hasta 100,000 son 5 bolivianos, desde más de 100,001 hacia adelante son 10 bolivianos. Esos son los tarifarios que ha establecido el Banco Central de Bolivia, que es el encargado de lo que es el sistema de pagos. Bueno, están cobrando más. Me imagino que hay sanciones. Cuando se encuentre esto, ustedes tienen la capacidad de monitorear qué pasa si un banco está cobrando más, por ejemplo, por una transferencia. El proceso, precisamente ahora estamos pidiendo que de manera mensual todos estos tarifarios sean reportados a la ASFI para que nosotros podamos ver que se están cumpliendo. Estamos también exigiendo en el reglamento que publiquen en sus páginas web todas las comisiones o tarifas que te van a cobrar, pero ahí es importante también ya en el detalle de cada persona los reclamos que se hacen. Entonces, si ahí nos dicen, a mí me están cobrando más tal entidad, nosotros tenemos esta información, pedimos a la entidad financiera y ahí iniciamos un proceso sancionatorio. Y si en caso hubiera un daño, inclusive eso puede ser devuelto a la persona dentro de ese proceso administrativo que se tiene que realizar para que pues te puedan cobrar y puedan cumplir con la normativa que hemos emitido. ¿Todo esto rige a partir de qué fecha? Hemos sacado el viernes, pero efectivamente las entidades tienen que hacer cambios en sus tarifarios, en sus sistemas, y les hemos dado un plazo hasta este viernes 9 de febrero para que hagan toda esta parte operativa y se pueda ya aplicar lo que es la normativa que hemos emitido. No puedo hacer un reclamo de algo que se me ha cobrado, por ejemplo, la semana pasada, tiene que ser a partir del 9.
Sí, lo que pasa es que la norma siempre se aplica hacia adelante. Así es. No hacia atrás. Así es. ¿Por qué no hablamos un poquito, Ivette, de las y los bolivianos que trabajan, que se van dejando familias, dejando su país, dejando su mundo y se van a España, se van a Estados Unidos, Argentina, trabajan ¿para qué? Para dar mejores condiciones a sus familias y envían el dinero mensualmente, envían el dinero cada 3 meses y es dinero que lo ganan en dólares o lo ganan en euros y que debería llegar en euros cuando es en euros, en dólares cuando es en dólares y resulta que este dinero está llegando en bolivianos. Esto ha sido noticia hace algunos días, lo hemos cubierto también en Extra y La Razón y resulta que hechas las averiguaciones, es dinero que ni siquiera ha ingresado al país, son dólares, y me corregirá Ivette si estoy equivocada, pero es dinero que se ha depositado en dólares, digamos, en Madrid o en Estados Unidos, y se entrega aquí al familiar en bolivianos. Y ese dinero ni siquiera ha ingresado en esa moneda al país. ¿Qué se hace con todo esto? Sí, nosotros hemos estado viendo toda esta hermenéutica, recolectando información y qué hemos podido establecer. A ver, las remesadoras de los que envían familiares, ¿no?, que están en el exterior, ¿qué es lo que hacían? Recibían estos dólares y en el exterior lo vendían, ¿no?, a cualquier entidad o inclusive la misma remesadora de aquí en Bolivia, y pagaban y se quedaban los dólares afuera. Entonces, acá lo que te pagaban era en bolivianos. ¿No? Entonces, ahí hemos dicho, no señores, si a ti en el momento que están mandando han dado dólares o euros, eso que te paguen en la moneda en la que han depositado afuera. ¿Por qué además? Porque cuando tú has hecho esta remesa o este giro familiar, me estoy hablando de familiar, no a los temas comerciales, has ya pagado inclusive una comisión, ¿no es verdad? Entonces eso debería entrar aquí al país y darte en la moneda. Entonces original. Nosotros como ASFI hemos sacado una circular precisamente al sistema financiero donde también están las remesadoras indicando que este pago debería ser en la moneda que ha sido enviado. Y en el caso de los euros, obviamente aquí el Banco Central no trabaja con euros, sino con dólares. Ha sacado también para apoyar esta medida y que no digan, nos cuesta traer estos dólares, sí, porque efectivamente tiene un costo, tienes que tener un banco corresponsal, ha dicho, ok, no hay problema, yo voy a traer esos dólares, se les voy a entregar para que ustedes paguen a la persona en la moneda sin cobrar el costo de traer todo eso. Entonces, con eso lo que hemos querido coadyuvar es que a estas familias que les están enviando estas remesas o estos giros también familiares puedan pagárseles en la moneda que quieran, salvo que obviamente ellos digan, ok, yo quiero depositar, tengo mi cuenta en bolivianos y banco, cómpreme los dólares, deposíteme y deme lo que yo necesito, deme la mitad en bolivianos porque obviamente también se gasta y el resto en dólares que lo necesito, lo quiero tener. Entonces hemos sacado eso, el Banco Central también ha sacado una circular para posibilitar y coadyuvar a que esta normativa que hemos emitido también pueda ser efectiva. Si no se cumple, uno va y hace un reclamo en la ASFI. Puede hacer el reclamo en la entidad primero financiera, en el punto de reclamo, exacto, de la entidad, de la remesadora, porque en nuestro país también son supervisadas y tienen también sus puntos de reclamo, y en segunda instancia hacerlo también en la ASFI para que podamos definitivamente controlar que se cumpla con esta norma que se ha emitido. La última pregunta, porque tiene que irse Ivette a atender otra entrevista. La última pregunta tiene que ver con los bloqueos, los créditos. Quienes se vean perjudicados por los bloqueos, sí pueden renegociar sus créditos, volver a programar. ¿Eso existe y quién lo garantiza otra vez? Bien, ya el tema de los bloqueos, temas de conflictos, el tema también climatológicos,
ya se los había identificado la gestión pasada y el 30 de mayo habíamos sacado una circular instruyendo a las entidades para la reprogramación de operaciones de créditos a los prestatarios. Sin embargo, la gente a veces quiere algo específico, ¿no? Quiero para estos bloqueos. Entonces, sí, no obstante que está vigente esta circular que te he mencionado, nosotros hemos sacado otra carta circular con fecha de hoy día, específicamente refiriéndonos a este tema de los bloqueos, que las personas que están siendo afectadas, no identificando un sector en específico, sino todos aquellos prestatarios que de alguna manera están siendo afectados por estos bloqueos, puedan apersonarse a las entidades y puedan pedir la reprogramación de los créditos, porque efectivamente la liquidez que ahorita podrían tener, el flujo de ingresos, se ha visto afectado porque su producción no ha podido llegar, por ejemplo, a los mercados, o lo que estaba esperando que llegue también del exterior para realizar algún producto o alguna actividad, algún servicio, tampoco se lo ha podido hacer. Entonces, demostrando eso en su entidad, la entidad hace la evaluación y se da la reprogramación respectiva, evaluando caso por caso, porque el problema es que cuando tú dices para un sector, hay algunos que no han sido afectados y quieren acceder al beneficio. Sí. Muchas gracias. Ivette Espinosa Vázquez, directora ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, con estos titulares que ya habíamos adelantado en La Razón, y es estas comisiones que ya tienen una nueva normativa a partir del 9 de febrero, por un lado. Por otro lado, si su familiar que está en el exterior y deposita una cantidad de dinero en dólares, usted la puede recibir en dólares o en bolivianos, dependiendo de usted, y los bloqueos, demostrar que uno realmente ha sido afectado o afectada por los bloqueos para poder reprogramar. Serían como los tres titulares de este diálogo, siempre muy, muy fructífero con Ivette. Lo último, Ivette, la página para que tengamos claro todas estas normas. Hemos hablado de las más recurrentes, de las que más benefician en el mundo financiero, pero habrán otras más específicas. Uno puede entrar, me imagino, a la página de la ASFI y ahí entrar. ¿Cómo se hace para tener detalle? Está en nuestra página www.asfi.gov.bo y hay una parte específica que habla de nuestra normativa. Pero para favorecer, nosotros vamos a poner en este tiempo una llamadita para que les pueda dirigir en la portada, para que les pueda dirigir directamente a las normativas que hemos modificado y ahí puedan conocer en detalle. De todas maneras, también nosotros estamos sacando pues otro tipo de no son comunicados, spots y todo lo demás para que ayude a los consumidores financieros, ahí está a los clientes, la página. Que está precisamente en intermediación financiera. Ahí lo que vamos a hacer es poner el tema, el pop-up que le llaman, para que directamente puedan entrar y también publicar estos resúmenes de lo que son las nuevas comisiones, aquí quienes favorecen, cómo favorecen. Justamente estamos trabajando en eso para poder llegar de mejor manera a la población.